tenemos la satisfacción de compartir en Paradigma una charla con el doctor Diego Brest. Diego, muy bienvenido, un gusto que estés acá y de tantos temas interesantes que podemos conversar. El gusto es mío, Luis, y saludo también a tu audiencia. Bueno, indudablemente que la creación ya formal del Juzgado Federal en Goya es un hito histórico. Quisiera que me resumas en una breve reseña un trabajo que desde mi óptica ha sido un trabajo de la comunidad de Goya convencida de lo trascendente que era para Goya contar con el Juzgado Federal. Sí, coincido con tu visión. Este fue un trabajo producto de la coherencia de la comunidad, que en momentos en que tuvo algún peligro la consecución de este objetivo, se unió en forma muy sólida y que peleó, diríamos, por el Juzgado Federal. ¿Cuándo empezó cronológica más o menos la primera etapa? Bueno, la primera etapa remonta al año 1959, donde el doctor Víctor Hugo Fleita... ya gobierno de Arturo Frondizi. Impulsó un proyecto de ley de creación del Juzgado Federal, que fue ley, y lamentablemente nunca se pudo instituir concretamente. Eran momentos de cambio. Sí, absolutamente. Creo que esa ley quedó en desuetudo, derogada, no sé por qué mecanismo, en el año 1976, si no me equivoco. Bueno, aquellos orígenes comunes radicales de Unión Cívica Radical, pueblo intransigente, y MIT, todo, pero tanto el doctor Villar como el doctor Chamorro, todos de aquella época, y qué presencia parlamentaria y a nivel institucional, un ministro de Obras Públicas. Mira, si lo comparamos con el que está en Ezeiza, por ejemplo, al doctor Villar, qué cambio, qué retroceso como ministro de Obras Públicas. Y el doctor Villar fue vicegobernador de la provincia también. Con De la Vega, un muy breve gobierno, pero fue gobernador de la provincia electo. Arranca y del doctor Víctor Hugo Fleita. Yo me acuerdo de ir a pescar y estar en la isla con el doctor Víctor Hugo Fleita. Ya en otra etapa de su vida, ¿no? Claro, fue posterior a su gestión legislativa. Bueno, concretamente ese proyecto, naufragó, como digo, en los tiempos, pero esto arranca, estimo yo, alrededor del año 2000, nuevamente proyectos que se fueron dando, y recuerdo un caso que hoy lo recordó el intendente Osela, en ese tiempo también intendente de nuestra ciudad, que en un momento determinado tomamos noticia, gracias a una información que nos proveyó Pablo Bacel, que esto también habla de la suerte que tienen ciertas situaciones, que coronan finalmente con ese resultado. En un lugar estratégico para tener acceso a una información clave, que fue, entre las sanciones del diputado y las sanciones del Senado, el proyecto fue girado al Consejo de la Magistratura para ver su factibilidad, conveniencia, necesidad de este juzgado. Una comisión del Consejo de la Magistratura, que integraba, recuerdo, al doctor Cabral, presidente también del Consejo de la Magistratura de ese momento, dictamina negativamente para nuestro juzgado. Y sucedieron 2 o 3 reuniones y se armó una comisión para viajar a Buenos Aires. Nos recibió el plenario del Consejo de la Magistratura Nacional y bueno, ahí nosotros hicimos todos nuestros alegatos a favor del colegio y tuvimos la satisfacción que ese mismo día el doctor Cabral nos anunció que iban a revertir
el dictamen negativo. negativo. Qué Y bien. pasó el dictamen a la comisión, al plenario quiero decir, y el plenario lo aprobó. Bueno, finalmente la ley se sancionó en el Senado, merced también a, diríamos, la acción de legisladores de la provincia de Corrientes, sin bandería política, todo unificado en torno a la sanción de esta ley. Bueno, luego yo creo que hay un amesetamiento de la cuestión porque lógicamente el Consejo de la Magistratura tiene muchos problemas de infraestructura en todo el país y la creación de los juzgados no es un tema... No es un tema menor porque en orden de prioridades seguramente le saltan otras instancias. Creo que ese impulso lo conseguimos gracias a la gestión del actual gobernador de la provincia, que por suerte, otra vez para nuestra institución, Nobel, fue seleccionado por la Cámara de Diputados como consejero en el Consejo de la Magistratura. Claro. Y de allí viene este impulso tan significativo que significó conseguir plasmar el convenio con el Correo Argentino que presta por... También es buscarle, porque no es fácil tener los recursos, aun cuando esté encaminado todo, materializar los recursos para crear las instalaciones y la infraestructura tan compleja como requiere sí, eso. hoy hablaron de un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos para las modificaciones que hubo que hacer en el edificio. Sí. Y todavía no termina eso, claro, porque ahora hay que ir dotándolo de otra infraestructura, paralelo diríamos, para alcaidía y... El funcionamiento del juzgado. Sí. Diego, ¿qué significa a nivel, porque indudablemente, vos no lo vas a decir por modestia, pero el Colegio de Abogados de la ciudad de Goya tuvo en todo este historial un protagonismo a través de sus diferentes presidentes y todos sus socios como motores y reimpulsando la iniciativa. Pero ¿qué significa a nivel profesional para la comunidad de Goya desde el punto de vista de la profesión de ustedes? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las exigencias? Porque viene toda otra rama, otro nivel, no sé cómo llamarlo, dentro de la justicia, ¿no? Bueno, el Juzgado Federal de una competencia universal, diríamos, tiene todas las ramas del derecho en este juzgado de primera instancia. Es decir, tiene lo penal, tiene lo previsional, tiene lo impositivo, tiene la cuestión civil y comercial de las pocas cuestiones que tienen competencia federal en nuestro ámbito. Pero indudablemente es un campo muy amplio porque, bueno, todos conocemos la temática previsional, por ejemplo, una cuestión diríamos, inagotable como base de problemas y conflictos, cuestiones, y tener hoy una competencia de esta naturaleza en nuestro ámbito va a significar un acceso directo al justiciable a este tipo de soluciones. Otro aspecto que creo que es muy importante son las políticas que el Estado Nacional, a través de su fuerza de seguridad, va instrumentando en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico. Era impensable que nosotros estuviéramos a tono con esta realidad o con esta modernización o instrumentación de políticas más dinámicas en este ámbito con un juzgado a 226 kilómetros de distancia. Sí. Porque es lógico que las cosas llegan tarde. Claro, la tarea de inteligencia, la inmediatez de una autorización y el acceso directo... Es clave y máxime en este tipo de delito, porque este tipo de delito, por su nivel organizativo, su importancia económica, su poder, diríamos, de alguna manera contamina inexorablemente al resto de los estamentos. Vos fíjate de lo que estás diciendo,
para ir a un caso gráfico de trascendencia nacional, aparecen unos uniformados, vamos a poner cómo fue el relato, unos uniformados en camionetas supuestamente de la policía en la costanera de Corrientes, y agarraron a los chicos que salían de los boliches, andaban por ahí paseando, tipo 6 de la mañana cuando ya había amanecido, y levantan 20 chicos de ese grupo, otros que iban a trabajar, y lo traen desde la costanera de Corrientes como testigos a Goya. De ahí se desencadenó todo el bolonqui, que casi termina en un conflicto entre interprovincial. Estamos hablando de esa capacidad operativa, de los condicionamientos que tienen las mismas fuerzas de seguridad, de acuerdo a las disposiciones vigentes, y es un ejemplo, yo creo que de qué representa si están haciendo una tarea de inteligencia, va y te dice, bueno, doctor, mire, tenemos concretamente esto, nos autoriza, tac, se terminó la historia. Así y es. Está por escrito, porque encima vos tenés que ir con el escrito. Incluso en este caso hubo una disposición tomada en el marco de la ley de estupefacientes que significaba que un juez de la provincia de Santa Fe tomaba un dispositivo como el que vos describís en el ámbito de nuestra ciudad. Entonces, todo eso pasa por la falta de confianza o de confiabilidad, a veces, de los instrumentos de política concreta que tiene el Poder Judicial o el Estado como organización para incidir sobre este tipo de problemas. Esto indudablemente que se optimiza al tener al fiscal en Goya, a la jueza federal en Goya, que además van a ser vehículo, diríamos, de la instrumentación de estas políticas, porque el Estado Nacional indudablemente está innovando y mucho y muy bien en este terreno. Entonces nosotros, al estar lejos de todo, no íbamos a recibir, diríamos, estos recursos, que a veces pasan por recursos materiales también para las fuerzas que existen, pero que al no estar dotadas de esta función o de esta operatividad en el terreno, no necesitan. Ahora, esta capacidad operativa y la posibilidad de acción de las fuerzas de seguridad necesariamente crean toda acción, crea una reacción. Dentro de tus colegas van a estar los que van a empezar a defender todos los narcotráficos. Bueno, mira, el abogado siempre tiene... Quiero decir, dentro de nuestra realidad, el abogado siempre tiene... No es tan común todavía. No, indudablemente que no. Y el día que haya colegas y van a tener todo el respeto porque si trabajan honestamente y defendiendo estrictamente dentro del marco de lo que es la ley de procedimiento y el Código Penal sustantivo, esa acción del abogado no es reprochable porque alguien lo tiene que hacer. De hecho, fíjate vos lo que pasa, que en muchas de estas causas termina siendo el defensor oficial, que también es un abogado y que se lo tiene que proveer el Estado porque hace a la legalidad del proceso. De lo contrario no podrían suceder los actos procesales que impliquen mañana una condena de una persona si no tuvo defensa. Es decir, que alguien tiene que hacerse cargo de eso. Lo que sí es deseable y lo que debemos de alguna manera velar desde nuestro ámbito, que es el Colegio de Abogados, es que esa acción no esté, diríamos, de alguna manera implicada o combinada o comprometida con la organización a la que en definitiva se debe defender, ¿no? Algunas de las quejas en algunos artículos por ahí de la gente que sigue de cerca todas las estadísticas por ejemplo, una nota del general Martín Balsa el otro día decía el 90% de los recursos se aplica a la represión, el 10% a la prevención y recuperación. Y dentro de ese gran cúmulo de juicios que están empantanando el accionar de todos los juzgados,
La inmensa mayoría es del tramo final del narcotráfico, del consumidor o el último vendedor. Es la gran mayoría y no las estructuras grandes organizadas. Y eso no sería tan grave, diríamos, como hecho, si no fuera porque a veces es un recurso que instrumenta el propio sistema o sí, la propia fuerza de seguridad y todo, para decir, nos ponemos una cucarda, sí, pescamos esto, pescamos, pero lo central, sí, el nudo gordiano, diríamos, no se aborda en forma concreta porque hay algún compromiso o porque no se alega falta de recursos o falta de mecanismos legales como para abordarlo. A ese tipo de política a la que yo me refería, es decir, una lucha inteligente, con mucha inteligencia aplicada a desarticular los centros, el lugar de donde se va radiando toda esta acción, ¿no? Ahora, en alguna oportunidad y hace mucho tiempo, cuando iba a instrumentarse el Consejo de la Magistratura y las integraciones, en alguna oportunidad estuvimos conversando sobre el tema, las distintas conformaciones de esos primeros consejos de la magistratura, después la modificación en la provincia de Corrientes. Tomemos 30 años atrás, designación de jueces, funcionamiento de la justicia. ¿Cómo lo ves hoy? ¿En qué avanzamos a nivel de Consejo de la Magistratura, designación, idoneidad en sus funciones de los magistrados? Y es un camino. Lamentablemente tiene demasiado traspiés este camino. No hay una fórmula, diríamos, siempre en definitiva hay un contaminante en algunos de los tramos, en algunos de los pasos del proceso de selección, por ejemplo, de magistrados o de este tipo de funcionarios, hay algún contaminante o algún condicionamiento que yo no te lo definiría desde el punto de vista político, sino que hay una subjetividad en la apreciación. ¿Pero avanzamos? Sí, indudablemente que sí. Indudablemente que sí, porque es un proceso que hay que ir perfeccionando, pero que este es el camino. Este es el camino. ¿Por qué? Porque hay un proceso de selección técnica que antes directamente se obviaba, sí, porque si eras amigo del que decidía o sobrino del tío tal, ya estaba. Y después lo más lindo que ese tío tal o ese fulano de tal llamaba por teléfono, vos te ibas a notificarte y salió para el otro lado y por teléfono no te arreglaron la escarapela. Y bueno, sí, indudablemente. Eso era voz populi, de montón de casos, acá de comentarios libres de los distintos colegas tuyos de casos puntuales, ¿no? Pero indudablemente este es el camino porque digo, está comprometido la Universidad Nacional del Nordeste, están comprometidos los colegios de abogados. Cada uno de nosotros tenemos que ir asegurando que el proceso sea lo más transparente y lo más asegurador de que ese magistrado que surja de ahí sea el mejor competidor de ese. ¿Me permitís una licencia? Y no te enojes. Lo digo porque no es el estilo de Diego, ni es para que diga, estando en la charla con él, pero hay cosas que Diego es todo pulcro, así como es, como lo conocí siempre, y correcto. Entonces dijo a lo que yo le pregunté con mucha diplomacia todo lo que
vos entendés qué sucedió. Es un camino, es una hermosa respuesta. Yo les quiero recordar a los televidentes un audio que se hizo recontra popular en toda la provincia de Corrientes, fue millones de veces repetido y no habían redes sociales. Es decir, LT7 repitió hasta el cansancio y todas las radios y todo el mundo repetíamos el audio que le grabaron a Tato Romero Feri con su tío Julio Romero. ¿No te acordás de eso? Y le decía don Julio Romero, en una discusión, en una charla más o menos breve, pero era para designar al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Y venía toda una discusión. La anécdota termina en que don Julio le dice, porque no podemos permitir que un puto nos maneje la justicia. Y era el textual de don Julio a Tato y estaba haciendo referencia a Romero Feri, a Martínez Llano, que eran los poderes que se movían. Estamos hablando de un trípode de poder en un momento, y pero fue ese audio. Pero no fue todavía en la vigencia del Consejo de la Magistratura. No, eso era anterior, era Tato, no sé si ya había sido intendente por primera vez de Corrientes, una cosa así, pero era el poder de don Julio y de Tato, y le grabaron y después hicieron público. Y la pelea. Bueno. Y en política todo el mundo, nadie dice nada, qué sé yo, pero saben que las jugadas magistrales de Martínez Llano siempre terminan orientadas en algunos movimientos relacionados con la justicia, ¿no? Pero te das cuenta, Pato, lo grave que es lo que vos comentás recién, y que nosotros lo normalicemos, el hecho de que un audio de una grabación telefónica trascienda, eso sale de la cloaca más inmunda. Y sin embargo, el periodismo, recuerdo también, por ejemplo, en el año 2001, todas aquellas grabaciones, que sacaban cuestiones hasta baladíes, cuestiones de tapabotas, y sin embargo sacaban y diríamos, le cortaban el ala a fulano, le cortaban las plumas al otro, con grabaciones que de alguna manera alguien patrocinaba, alguien bancaba esas escuchas telefónicas. Y bueno, cuando le hacen renunciar a Martínez Llano como senador, con la escucha que se grabó con escribano, con acta, el grabador, el Vasco Chaer, por la coima de los 600 millones del crédito, que eran 600 millones de pesos, ¿no?, que eran dólares en aquel momento. Y bueno, eran todos... Pero te das cuenta que nadie se conmueve, está normalizado eso, cuando que es gravísimo que algo así ocurra, tendría que ser motivo de una investigación judicial. Yo creo que aquellas grabaciones del año 2001 a la que me refería antes tenían nombre y apellido. Y sin embargo nadie, bueno, todo está bien. Y pasó. Bueno, volvemos a nuestro terreno, porque hay otro aspecto que yo siempre digo, más allá de que un tío pudo haber influido, o que en el comité decían, lo vamos a poner a fulano, al hijo de Perengano, por responde el correligionario fulano o el compañero fulano, y ahí venían las designaciones. Más allá de eso, en muchos casos de la legitimidad o no de su origen, fueron funcionarios muy probos y anduvieron muy bien en toda su carrera. Es decir, cuando el Consejo interviene en esa primera etapa, tiene una importancia en cuanto a la selección, y después en cuanto al comportamiento en general, en su fallo, en toda su actividad, ¿no? Sí, siempre juzgar situaciones pretéritas, diríamos, con la óptica o con la realidad actual,
a veces se da de patada. También es cierto que la jerarquía de nuestra profesión, la cantidad de abogados que hoy somos y demás, también incide en la falta de calidad o en la caída de calidad en muchas de estas cuestiones. Es indudable que en los procesos de selección anterior había una actitud, diríamos, de la gente que tenía esa decisión medio unipersonal, que también buscaba calidad, excelencia. Y por ahí es reprochable porque es antidemocrático, porque no tiene los correlatos de la igualdad y demás que preconiza nuestro sistema democrático, pero lo cierto es que por ahí el seleccionado era de excelencia. Sí. Y hoy los mecanismos estos tampoco te garantizan eso mismo. Sí, sí. Pero digo, hay que pensar qué pasaría si esos procesos se siguieran repitiendo con lo que hoy es la dirigencia política, la gente que está encumbrada y demás. Quién sabe si no viviríamos estándares absolutamente peores que... El gran desafío, y cuando analizan algunas de las personas capaces, columnistas importantes de Buenos Aires, los últimos 70 años, todo el aspecto económico, el aspecto social, político, y dicen que una gran falla y el gran déficit en todo eso, lo que ha hecho que un montón de esas cosas sucedan, está en la justicia. Es decir, el papel que debía haber desempeñado, estamos hablando en el plano nacional. Los famosos jueces federales. Claro que si hubieran cumplido, fueron funcionarios, funcionales a cada una de las etapas de poder indistintamente, ¿no? Claro, indudablemente que hay que tener, diríamos, una firmeza que evidentemente no la hubo para enfrentar o para juzgar a quien está en el poder. Afortunadamente ese proceso se está verificando hoy. De alguna manera hay un proceso que creo que lo hablamos, desatado y que tiene resultados que sirva diríamos de jalón para empezar de acá para adelante con nuevas reglas de juego también en esos niveles, porque indudablemente que al poder para el judicial lo cuesta, ¿no? Más allá del caso de Ollarvide, que es el más paradigmático, el del juez Melazo de Platense también es un ejemplo con pocos antecedentes. Pero ese ya era una organización delictiva. Claro, pero pocos antecedentes de que se pueda desmantelar algo, porque vamos a hacer la reflexión más simple. Los de la policía bonaerense, los de la policía federal, los de gendarmería, los de prefectura están sabiendo, o si no ya son todos ineptos, totales. ¿Qué es lo que pasaba? Que era la superestructura y de un juez federal, pero qué gravedad dentro de eso. De cualquier manera me parece lo positivo que esté donde está él, ahora lo agarraron al fiscal y desarticularon. Esa justicia provincial bonaerense, sí. La de Melazo y la de... Es provincial. Sí. Bueno, Diego, un gusto como siempre charlar con vos y para cuando quiera, pero específicamente del tema político. Me gustaría conversar antes que empiecen el año que viene los juicios, concretamente en el caso de Cristina. Hoy salió ya para febrero lo de OTESUR y bueno, ¿qué significa todo eso en el plano judicial y qué podemos esperar al respecto, ¿no? Y el mes que viene arranca la de Lázaro Báez y sus hijos, que auguran que algunos datos se van a
se van a volcar ahí en ese juicio. Sí, ahora es todo una novela y tendríamos que combinar que vos vengas así con una horita, te dejamos libre y dices, bueno muchachos, vamos a conversar, porque hay expediente por todas las piezas. Así que bueno, un gusto.